confianza. ¿De Fernando Pau? Bueno, para algún poema daría. Bueno, gracias por obligarme a venir a Mazares. No suelo escribir y menos poesía. Sí, Bueno, en realidad no lo voy a recitar yo, ya os daréis cuenta a lo largo de la poesía. Imagina un cielo azul pálido al amanecer, o casi verde, con cetrinas nubes solo en los bordes. La tierra gira, el sol sube con Apolo en su montura, las montañas erosionan, la fruta se pudre, la foraminífera añade otra cámara a su concha, las uñas de un bebé crecen como el cabello de los muertos en su tumba. Tú que escuchas, dame vida, toma la palabra, no te haré responsable. Mis primeras palabras no son mis primeras palabras. Ojalá hubiera empezado de otra forma. Tampoco tengo nombre ni pedí ser concebido, pero aquí está mi venganza. Hablo de forma extraña, sordo y ciego, una cuenca guiñada a la nada, lo que soy, una pequeña crise d'identité. Escucha mientras dure, será lo suficiente, y puede que no para siempre. Una palabra para los sabios. Mi padre es solo una pose, un recurso y pronto un lugar común. Su primer deseo fue destruirme antes de que pudiese hablar. Maldícele, sálvame. No soy lo que teníamos en mente. Uno muerto y yo convencional. Bueno, no todos los niños sobreviven al lobo. Por cada superviviente y cada héroe hay una montaña de cebo. Aquí estoy, padre, tu criatura, tu caricatura. Humano de alguna manera. Él nunca lo logrará. Ya estamos acabando y aún no ha dicho nada. No hemos ni apelado a sentimientos, ni a metáforas vacías, no hay clímax, ni siquiera alusiones a esa enamorada que parece haber pasado por los brazos de todos los bardos. ¿Realmente existo? Si estoy hablando yo, soy una imaginación de mi padre. ¿Era mi padre o mi madre? ¿Hay más errores en esta ficción? Esta parte debería ser dramatizada. Pues bueno, sigo aquí en el útero o en el ataúd. Desde mi ausencia de punto de vista no veo por qué debería seguir. Estoy tan harto como todos vosotros. Mi padre, entre todos los fallos, ha olvidado acabarme cuando debería haberlo hecho. Así que me apago. Adiós. ¿Se ha acabado? Adiós, suspense, adiós. Mis últimas palabras, al menos, serán mis últimas palabras. Gracias.